Bien, vamos a ir haciendo un repaso hasta que el resto del equipo se incorpore a la reunión. Y para esto vamos a explicar dónde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada empezamos el capítulo 4, el capítulo 8. Terminamos lo que es información documentada. Ya saben que en la información documentada tenemos siempre dos miradas. Todos aquellos documentos que nos dicen lo que debemos hacer, o sea, y siempre en teoría y en la práctica debe ser siempre el mejor hacer. Y la contraparte, que son los registros. Ahora, un formato, el esqueleto, ¿no?, que generalmente manejamos para dejar evidencia de algo, cae en la categoría de documento, ¿sí? Actualmente la norma ya lo maneja como información documentada, pero sí es importante tener siempre presente esto. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando ustedes a la luz de algún hallazgo, de alguna auditoría, van a tener siempre que mirar qué dice el manual, qué dice el plan, qué dice el TDR, y en paralelo mirar la evidencia, ¿sí? Es muy importante, por eso siempre que en la información documentada siempre se mira por dos lados, por el lado de los documentos y por el lado de los registros o evidencias. Saben que los documentos se actualizan, los registros, ¿no? Son la foto, como quedó. El capítulo 8, ya es operacional. Digamos que acá están en realidad todos los procesos de cadena de valor de la OMC, de nuestra OMC. Y en este caso nos dicen que hay que planificar, ¿no?, y tener un control de todas las operaciones, es decir, de los estudios. Entonces, esta parte es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nosotros miramos las evaluaciones a veces en grupo, ¿no? Por ejemplo, decimos, sí, vamos a hacer una evaluación definitiva, pero a la vez cada tipo de evaluación, ¿no?, conlleva siempre un instrumento diferente. Entonces, no es que la planificación, hay una planificación como un gorrito, pero a partir de ella se hacen pequeñas planificaciones, ¿no?, a fin de controlar todo lo que vamos a hacer en las evaluaciones. Primero, para ver si vamos a cumplir los requisitos, ¿no? Y entre esos hay que mirar los riesgos, los objetivos de las evaluaciones y los cambios. Ver cómo se determinan estos requisitos, ¿no?, para los productos y servicios, para nuestras evaluaciones en sí. El establecimiento de los criterios para nuestros procesos de las evaluaciones y la aceptación de los productos y servicios. También nos habla de los recursos, y bajo ese enfoque los recursos ya saben que se guían por la mnemotecnia de las 7 M's. Y bueno, también el control de los procesos de acuerdo a estos criterios, ¿no?, que hemos determinado. Generalmente los criterios están documentados siempre. Bien, luego nos dice que hay que determinar también, mantener y conservar la información documentada, que es lo que vimos ya en la sesión anterior con mayor detalle. Y dice que esta salida debe ser adecuada, ¿no?, para todas las operaciones. O sea, después que hemos revisado todo esto, tenemos que ver que todo lo que hemos hecho va a ser adecuado con los resultados que queremos lograr. También nos dice que todos los cambios deben ser planificados. A veces se realizan cambios, pero solamente quien hizo el cambio lo sabe. Y muchas veces, al no estar informado todo el equipo, perdemos una oportunidad, porque al momento por ejemplo, que nos toca hacer una tarea, tenemos una actividad, y resulta que lo hacemos generalmente, pues como ya no se había establecido, pero resulta que se suscitó un cambio y nosotros no estábamos enterados, ¿no? Entonces, tenemos que actuar con base a ese cambio, pero el tiempo siempre va a ser limitado, ¿no? Y bueno, nos dice que también hay que ver los procesos contratados externamente, ¿no? O sea, aquellos procesos, acá la norma habla de contratos, pero en la práctica no necesariamente se define por contratos, sino son todos aquellos procesos de terceros que intervienen para nuestro trabajo. ¿Qué más? Hemos visto requisitos para los productos y servicios, ¿no? Y en este lado la comunicación con los clientes. Ya saben que cliente acá nos regimos a partes interesadas. No es un único cliente que tenemos, nosotros tenemos muchos clientes. Entonces se aplica ese enfoque. Pero principalmente aquí uno de los primeros, digamos, una de las primeras partes interesadas siempre van a ser los factores asociados, ¿no? Y los estudiantes, obviamente, ¿no? Y después también hay otros actores, ¿no? La alta dirección del ministerio
organismos internacionales. Entonces, acá nos habla de que la información debe estar al alcance, debe estar disponible. Nos habla sobre consultas, contratos pedidos, ¿no? La retroalimentación de estas partes interesadas respecto a los productos y servicios que vamos a entregar, ¿no? Y si es que manipulamos, controlamos la propiedad del cliente o de los clientes, y creemos que definitivamente nosotros manejamos muchas propiedades de varios, ¿no? Empezando por los datos personales de los estudiantes, también de alguna manera por los datos de otros factores asociados, ¿no? Entonces, este requisito pues es muy interesante porque es bien amplio cuando lo miramos de una manera integrada. También nos dice que hay que establecer los requisitos específicos, ¿no? Cuando hay una contingencia. Y bueno, en este caso, también tenemos que mirar lo que es la determinación de los requisitos de los productos y servicios y revisarlos. Hice una pequeña PPT para hacer de alguna manera un repaso más ágil y también de los cambios que lo vimos la semana pasada. Y aquí, básicamente, lo que quiero compartirles es esta tablita. También va a estar en el Drive. Hemos hecho acá una analogía, una relación, donde miramos el 822 y hablamos de la determinación de requisitos para los productos y servicios. Entonces, la norma nos dice que hay que mirar los requisitos de clientes y ya sabemos que nos tenemos que, de una u otra manera, ponernos a pensar en quiénes son las partes interesadas, ¿no? Por ejemplo, padres de familia, docentes, directores en polisistemas, los organismos internacionales, entre otros. Y todos ellos, de una u otra manera, hay unos requisitos que son explícitos. ¿Cuáles son los requisitos explícitos? Los que están escritos, los que están documentados en alguna parte. Son fácilmente evidenciables, ¿no? Yo puedo ver un convenio, podemos ver un contrato, ¿no? Podemos ver un pedido, podemos ver alguna información que dé fe de que estos requisitos, ¿no? Son conocidos por todos y que, bueno, estamos acordando cumplirlos. Pero hay otros requisitos que son implícitos, ¿no? Que generalmente no nos los dicen, pero esperan que se cumplan. Es como nosotros cuando vamos a almorzar, y creo que al inicio de esos cursitos analizamos de que a veces hemos tenido situaciones donde vamos a un restaurante y pues nunca se nos ocurre preguntar, señora, ¿no? Si la carne es fresca, si los platos, los cubiertos están adecuadamente lavados. ¿Por qué? Porque son implícitos, no tiene mucho sentido pronto, pero sin embargo conlleva unos requisitos. Y ahí es donde surgen muchas veces problemas de interpretación, ¿no? Asumimos, ¿no? Pero se asume que es esto. No, pero yo pensé que era lo otro. Entonces la norma nos dice que hay que mirar mucho este tema de los requisitos, sobre todo implícitos, porque es generalmente en estos requisitos donde se presentan los problemas. También nos dice que hay que mirar los requisitos legales y reglamentarios, y nosotros estamos en el marco de esto porque pues, somos una entidad de gestión pública. Entonces vamos a tener siempre que, de una u otra manera, estar inmersos en algún requisito legal. Reglamentarios técnicos también entran en esta categoría, y otros que están establecidos por la organización, ¿no? En este caso Minero UMC. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos nuestros requisitos. Entonces la norma nos dice, entre todo lo que nos señala 823, revisión de requisitos para los productos y servicios, que hay que asegurar que las diferencias que existan entre todos estos requisitos estén resueltas. Es decir, si está en un contrato, en un convenio, está explicitado en algún lado, ¿no? Versus lo que se ha expresado. A veces nosotros confiamos mucho, ¿no? Mira, conversamos y quedamos en un acuerdo. Pero sucede que a veces dentro de esos acuerdos se interpretan puntos. Y bueno, seguimos trabajando. Pero resulta que también entre lo que se expresó y lo que se escribió, hay pues una brecha. Y eso es lo que la norma nos dice, hay que mirar bien eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas diferencias representan riesgos. También nos dice que si hay cambios entre todo lo que nos dice este requisito en 824, nos habla que deben estar identificados en alguna parte de una información documentada. Entonces, esto lo quería compartir un poco para ver la relación que hay respecto a estos requisitos. Vamos ahora a entrar a un requisito que es bien interesante
todos son interesantes, pero es que es muy amplio. Quiero saber si ya todos estamos. Perfecto. Buenas tardes con todos, chicos. Los que recién se integran. Estamos pasando una lista, ya les estoy pasando por el chat la lista de asistencia. Creo que ya somos, sí, ya somos un número interesante. Bien, vamos a hablar de un requisito complejo. Este requisito de 8.3, diseño y desarrollo de los productos y servicios, es un requisito complejo, ¿ya? Es amplio, no todas las organizaciones lo cumplen, UMC sí, nosotros sí lo cumplimos, y acá definitivamente van a salir muchas inquietudes. A veces parece un poco engorroso de interpretar, pero lo vamos a ir relacionando algunos ejemplos. Se dice que en la UMC se debe establecer, implementar y mantener los procesos de diseño y desarrollo. ¿Por qué? Porque tienen que ser adecuados para asegurarnos de la posterior provisión de productos y servicios. ¿Qué más nos dice? Que el diseño y desarrollo de los productos y servicios tiene una etapa de planificación. Recuerden siempre que planear es sinónimo de pensar antes de ejecutar. Entonces nos dice primero que tenemos que determinar esas etapas y los controles. ¿Qué conlleva esto? Bien, nos dice primero que hay que mirar la naturaleza, la duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo. Tenemos que mirar las etapas, ¿no? Y las necesidades de recursos internos y externos. ¿Qué más nos dice este requisito de diseño y desarrollo? Que la información documentada debe ser lo suficiente, debe ser la adecuada para demostrar que hemos cumplido todos estos requisitos de diseño y desarrollo, y que también el nivel del control, ¿no?, debe ser esperado por los clientes y otras partes interesadas pertinentes, ¿no? Acá nos están hablando de control. También nos dice que los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios deben ser revisados y ver la necesidad de la participación activa. ¿De quiénes? De los clientes, pues de los usuarios, ¿no? Partes interesadas. También nos dice que tenemos que mirar las actividades de verificación y validación y las responsabilidades y autoridades. También nos habla de controlar las interfaces. Ahora, hasta aquí parece esta teoría parece a veces un poco engorrosa, un poco aburrida también. Pero este requisito, ¿a qué se relaciona dentro del OMC? ¿A qué creen que está relacionado? Diseño y desarrollo de los productos y servicios. ¿A hacer las pruebas? Muy bien, pero ¿qué tipos de pruebas? ¿Definitivas o pilotos? A ver, Cinti. ¿Definitivas o pilotos? No sé si ambas. Porque es diseño y desarrollo, desde ahí comienza la validación para pasar a la definitiva. Exacto, exacto. Muchas gracias. ¿Limpia? Sí. Sí. Chicos, este requisito es bien interesante y sí, es bien, a veces está un poquito controversial, pero siempre pensemos en el diseño y desarrollo. A ver, voy a hacer una analogía. Por ejemplo, antes de producir algo, muchas organizaciones hacen pruebas, hacen pilotos. ¿Por qué? Porque como es algo nuevo, entonces no se puede poner de frente a la fase de producción, ¿sí? Sino que se tiene que hacer una pequeña piloto para asegurar de que el producto, una vez que entre a la fase del proceso productivo, cumpla con todos los requisitos y que los resultados que vamos a tener se acerquen a la realidad de la manera más cercana posible. Entonces, cuando hablamos de diseño y desarrollo, pensemos en las pilotos. Todo este requisito de 8.3 se centra en las pilotos que hacemos dentro del OMC. Entonces nos dice de que hay que planificar las pilotos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos los insumos validados para las evaluaciones definitivas, ¿qué problema creen que vayamos a tener? A ver, opiniones. ¿Qué pasa si no hacemos pilotos y de frente nos vamos a hacer evaluaciones definitivas? No vamos a tener evidencia del funcionamiento de los ítems. Perfecto. Esa es una parte. Y es cierto, los ítems son los
principales insumos que necesitamos para las evaluaciones definitivas. Pero en el diseño y desarrollo también aprovechamos a la par de los ítems, o sea, que es el producto realmente final, también validamos otros puntos, ¿no? Validamos algunos procesos, validamos algunos cambios, algunas innovaciones que queremos hacer. Entonces, esto es, por ejemplo, cuando nosotros apliquemos, por ejemplo, ¿no? Si fuésemos una empresa que se encarga de hacer software, ¿no? Igual tenemos que ser pilotos. Y voy a resumir un poco este requisito con una anécdota. Hace años estaba asesorando en una empresa constructora metalmecánica. Entonces, la empresa se dedicaba a hacer estructuras pesadas, ¿no? Tanques, calderería, y generalmente pues los sectores, era todo tipo de sectores, pero entre los principales clientes estaba el rubro minero. Entonces pues, tenían que hacer tanques inmensos, ¿no? De dimensiones realmente grandes. Y resulta de que pues tenían diferentes propósitos. Algunos de ellos era para, por ejemplo, contener ácidos, ¿no? Ácido sulfúrico, por decir algo. O contener otro tipo de producto corrosivo. Entonces, en ese caso también se hacían pilotos. Pero ustedes se imaginan hacer un tanque grande, así, de 8 metros de alto por 30 de ancho, por decir alguna cifra escandalosa. ¿Se imaginan hacer una piloto de esa tanque? ¿Se podría? Sí se podría. Pero ¿cuál es el problema? Que sería una inversión millonaria. Entonces, muchas veces estos pilotos, ¿cómo de una u otra manera damos fe? ¿Podríamos hacer un tanquecito a escala? Sí se podría hacer, pero igual era tiempo. Entonces, en este caso, las pilotos, por ejemplo, corrían a través de simuladores, de software, y muchos procesos que intervenían, ¿no? La norma dice que hay que validar. Validar es poner a prueba para saber si es que el resultado que se va a obtener cumple con el fin previsto. Entonces, ¿cómo se hacía este trabajo con simulaciones, con software? Y muchos de los productos que se usaban se validaban a través de normas técnicas ya específicas, ¿no? Entonces, eso por citar un caso, ¿no? Pero nuestro caso es diferente. Nuestro caso, si bien la prueba es un producto entregable, ¿no? Dentro de ellos también tenemos servicio. Entonces, la norma nos dice, primero hay que planificar. Planificar la naturaleza, duración y complejidad de las pilotos, las etapas de las pilotos, las necesidades de recursos internos y externos, ¿no? De lo que nosotros llamamos evaluaciones pilotos. La información documentada a lo largo de todas las etapas, de todos los procesos, para demostrar que todos los requisitos que nosotros hemos identificado se han cumplido. Y también que tienen que existir un nivel de control de estas evaluaciones pilotos, ¿no? Esperado por las partes interesadas pertinentes. Aquí definitivamente los resultados de las evaluaciones pilotos no se difunden, ¿verdad? A diferencia de las definitivas. ¿Qué se hace con los resultados de las evaluaciones pilotos? ¿A quiénes va esa información? Uso interno, ¿no? Así es, es de uso interno. Entonces nos retroalimentamos internamente. También nos dice que se determinan los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios. Acá nos está diciendo que con todo esto vamos a tener los requisitos para las evaluaciones definitivas, ¿no? Y bueno, también la necesidad de participación activa de los clientes y usuarios, bueno, las partes interesadas. Y definitivamente los estudiantes participan, ¿no? Porque ellos son los que nos dan información finalmente, que luego van a validar si los ítems tienen o están reportando los resultados que esperamos. También nos habla de actividades de verificación y validación, las responsabilidades y autoridades en las evaluaciones pilotos y la necesidad de controlar interfaces. Entonces, esto básicamente, diseño y desarrollo está dirigido a las evaluaciones pilotos. Dice que hay que mirar las entradas para las evaluaciones pilotos. ¿Qué nos dice? Que tenemos que determinar cuáles son esos requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios. Entonces nos dice que hay que mirar esos requisitos esenciales para cada una de las pruebas que vamos a hacer por área o grado, ¿sí? Nos dice que determinamos los requisitos funcionales, cómo va a funcionar y cómo se va a desempeñar,
la información proveniente de actividades previas, ¿no? A veces tengo entendido que es una piloto que corre en este año también de una u otra manera ha tenido como insumo una evaluación anterior que hayamos realizado, una piloto anterior. Los requisitos legales y reglamentarios. Obviamente que nosotros cumplimos esto, porque no hay nada que se salga del marco legal, ¿no? Pero acá también están aquellos reglamentarios, aquellos que se asocian a la parte técnica. También nos habla de las normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar. Por ejemplo, ¿cuáles son esas normas o códigos de prácticas? ¿No? Son generalmente aquellas que están muy relacionadas al manejo de la información, las que están muy relacionadas también al trato con los estudiantes, ¿sí? Al uso de la información. También nos hablan del análisis de las consecuencias potenciales de fallar, ¿no? Debido a la naturaleza de estas pruebas. Entonces, la norma nos dice que hay que mirar todas estas entradas y estas entradas deben ser adecuadas, deben estar completas y ser lo suficientemente claras, ¿no? Para evitar alguna interpretación errada. Perdón, quería ver así, sino que quería ya. Entonces, ¿qué nos dice? Que aquellas entradas que sean contradictorias deben resolverse. Acuérdense de la tablita anterior, ¿no? De esos requisitos. Todos tenemos requisitos. Las partes interesadas, nosotros, hay unos requisitos en el marco legal. Hay requisitos que son explícitos, que están escritos, otros que no, que son implícitos. Entonces nos dice que si en algún momento nosotros identificamos que algunas de estas entradas, ¿no? Relacionadas sobre todo al tema de requisitos son contradictorias, hay que resolverlas antes de. Y la OMS debe conservar las evidencias, la información documentada, ¿no? ¿Qué más nos habla? Este punto es bien interesante, de los controles. Entonces nos dice que la OMS deben aplicar controles para las evaluaciones pilotos. Primero, definiendo los resultados que se quieren lograr, ¿no? 2, la toma de acciones sobre algún problema identificado, ¿no? Y en este caso nos habla si han sido alguna problemática relacionada a la revisión, la verificación y validación. Nereida, ¿qué diferencia hay entre revisión, verificación y validación? Bien, la revisión, verificación y validación se diferencian. Son muchas veces términos que se emplean como sinónimos. ¿Qué es verificar? Primero, ¿qué es revisar? Cuando nosotros hablamos de revisiones, generalmente apunta mucho a las características generales, ¿no? Por decir, vamos a revisar los materiales, los instrumentos, ¿sí? Que van a ser aplicados una vez que han salido de la imprenta. Entonces, vamos a revisar. Ya. Voy a revisar la cantidad de cajas. Voy a revisar el contenido que hay de los instrumentos por cada caja. ¿Qué más voy a revisar? Si están almacenadas como está determinado en el TDR, ¿sí? Vamos a revisar que la documentación, ¿no? O sea, que los registros de que alguien ha dado fe, de que este es el formato que debe tener cada prueba, de que si los cuadernillos están de alguna manera abordando todas las áreas y los grados que vamos a evaluar. La revisión es general, ¿sí? ¿Qué es la verificación? La verificación es simplemente hacer un control de calidad. Perfecto. Tengo, por decir una cifra exagerada, 5,000 cajas. Sé que hay 5,000 cajas que están dispuestas en parihuelas que están adecuadas, el almacén está limpio, y yo revisé todo eso. Está bien, el almacén tiene una puerta cuyo control es de una u otra manera ¿no? Visible, pero ahora voy a verificar. Entonces, ¿qué hago? Verificar es ir al detalle, es hacer un control de calidad, una inspección, una supervisión, y generalmente se hace por muestreo. Entonces, conté 5,000 cajas, están bien establecidas, están en el almacén, tienen el sistema del CCTV, pero ahora voy a verificar
si los cuadernillos están adecuadamente embalados. Entonces yo rompo una caja, saco de una bolsa y empiezo a hacer un conteo. Efectivamente, dice que en esta bolsa deben haber, no sé, 3 cuadernillos, por decir algo, ¿no? Y es para el colegio tal, de tal región, de tal grado, y se supone que acá deben estar las pruebas para los chicos de segundo grado de primaria, del colegio, no sé, digamos, del colegio Manuel Escorza, de la localidad de Apurímac, qué sé yo. Entonces, abro un cuadernillo y empiezo a verificar. ¿Sí? Está el nombre correcto del chico, los colores, las medidas, las cantidades de hojas. Esa es la verificación. Generalmente la verificación se hace por muestreo, no se olviden eso. ¿Por qué? Pues imagínense ustedes abrir cada caja, abrir cada bolsa, ¿no? No se terminaría nunca. Y lo otro es que también de alguna manera podríamos vulnerar, ¿no? la protección que tiene cada cuadernillo. Ahora, ¿qué significa validación del diseño? La validación del diseño es básicamente asegurarnos que todo lo que hemos hecho, y una vez que se ha aplicado todo, los resultados, ¿sí? Cumplen con el fin previsto. Es como cuando se desarrolla una medicina, ¿no? Se diseña y desarrolla una medicina. Entonces, ¿cuándo se valida? Por ejemplo, cuando hacen las pruebas en los ratoncitos, ¿no? Inyectan la vacuna, por así decirlo, y se espera pues a ver los resultados de los ratoncitos. Ahora, si ya pasó esa prueba de los ratoncitos, las simulaciones y bueno, todo lo que se haya estipulado, y parece que efectivamente ayuda, pues, no sé, a curar determinada enfermedad, ¿no? O a prevenir determinada enfermedad, entonces decimos que sí, el diseño y desarrollo pues cumple con el fin previsto y recién puede entrar a la fase de producción. Entonces, esas son las diferencias entre revisar, verificar y validar. Ya, a veces se toman por sinónimos, pero no es así. Entonces nos dice que todo esto, ¿ya? Siempre, o sea, estas revisiones cuando sean necesarias, ¿ok? Nos dicen que todos tienen propósitos diferentes, distintos. Se pueden hacer de manera separada o combinarse, de acuerdo, bueno, lo que también se determine que sea idóneo, ¿no? Por la UMC. Nos hablan, bueno, si hay algún problema, hay que tomar acciones, ¿no? Y finalmente hay que documentar todo esto. Entonces, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, por favor. Esta parte a veces, siempre que de una u otra manera se ha explicado, siempre hay dudas, hay consultas. No sé si hasta acá hay alguna pregunta específica a estos puntos de revisión, verificación y validación. ¿Algún aporte? Mire, y esto es interesante porque se da también por cada etapa, cada su proceso de las evaluaciones pilotos, ¿sí? Y también por el todo. Ahora nos dice sobre el requisito de salidas del diseño y desarrollo, nos dice que en el OMC se debe asegurar que se cumplen los requisitos de las entradas, o sea, todo esto de acá, todo lo que hemos definido. Y son adecuadas para los procesos posteriores, es decir, que son adecuadas para las evaluaciones definitivas. Incluyen o hacen referencia a requisitos de seguimiento y medición cuando sea apropiado. ¿Se acuerdan de los requisitos de seguimiento y medición? Puede ser a través de indicadores, pero también se relaciona a equipos, ¿sí? Que sirvan para medir. Y entre ellos se aplica, ¿se acuerdan? Las calibraciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, los ítems resultantes se calibran, ¿verdad, Olimpia? Equipos de evaluación. ¿Perdón? Sí. Sí. Los ítems, que no te escuché esta última parte. Se calibran. Hay una calibración de ítems, ¿verdad? Bueno, sí, desde la piloto se ve el comportamiento y cómo estos funcionan en escala, que es lo que nos sirve de referente, ¿no? Ya. ¿Y por qué es importante esta calibración? ¿Por qué es? O sea, ¿cuál es la importancia de calibrar o saber contra esta escala? Aparte de saber que funciona el ítem, que su comportamiento, su situación psicométrica es correcta,
que cumpla también, digamos, la expectativa de qué parte de la escala queremos medir. Muchas veces en la elaboración hay un nivel de complejidad de la pregunta, pero se contrasta con la dificultad que tuvo el estudiante a resolverla. Entonces, para asegurarnos que sale una prueba que pueda ser equiparada, comparada con otras, tenemos que asegurarnos que hay ítems en toda parte de la escala y que no se concentren en una parte que diga esta prueba fue más sencilla o mucho más difícil por concentración de ítems en alguna parte. Entonces, nos debe garantizar funcionamiento y también la medida que corrobore esta variedad de complejidad de tareas. Perfecto. Sí. Esa calibración que mencionas, las escalas, es el resultado de todo lo que generalmente conocemos en esta parte como validación, ¿no? O sea, se acerca, cumple con el fin previsto y hablabas justo de la equiparación, ¿no? De que esté muy cerca al análisis psicométrico. Entonces, efectivamente. Ahora, ¿cuál es la definición que usamos? Pues, calibración del ítem, y está bien porque es terminología de la OMC. Entonces, sí, efectivamente, esa es una salida que busca este requisito de la norma, ¿no? También nos habla de las especificaciones, ¿sí? Que se especifican las características de los cuadernillos, de los cuestionarios, ¿sí? Que son esenciales para este propósito, ¿no? Y su provisión segura y correcta. Entonces, las características de las evaluaciones pilotos de una u otra manera tienen pues unas especificaciones técnicas, ¿no? Y esto es lo que la norma busca, ver que se haya evaluado eso en su conjunto, ¿no? Para saber que dentro de todas estas variables, cuáles son aquellas que son más esenciales y que se relacionan más a su propósito, ¿no? Previsto. ¿Qué más? Nuevamente, evidencias, ¿no? Debe conservar información documentada. O sea, siempre va a haber varios documentos que señalen el debe y por el otro lado van a existir los sustentos respectivos, ¿no? Los registros, las evidencias. Ahora nos dice que si hay cambios, en la OMC tenemos que identificar, revisar y controlar los cambios durante o después. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos de que cuando salga una evaluación definitiva no se vaya a generar un impacto adverso. Y esto nos aplica en las evaluaciones nacionales, en las evaluaciones internacionales y en las SAE, ¿no? En las evaluaciones, en los estudios online que estamos aplicando como estrategia este año. También nos dice que se tiene que documentar, ¿sí? Estos cambios de las evaluaciones pilotos, los resultados de las revisiones, las autorizaciones de los cambios, quién autorizó hacer un cambio, a qué punto, ¿no? Y las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. Bien nos habla esto de, bueno, en cambios del diseño y desarrollo, ¿no? Ahora, en este caso, en la revisión, en la versión 2015, el diseño y desarrollo, de una u otra manera, se ha tratado de hacer de una manera un poco más dinámica. En la versión 2008 sí estaba como que un poco más desplegada, ¿ya? Pero en realidad los requisitos no difieren mucho. No es que se haya inventado nada nuevo. Pero ya saben entonces que todo lo que es 8.3 es diseño y desarrollo. Si en algún momento se presentara la oportunidad de hacer una auditoría interna, no dentro del OMC, sino en otra oficina, tal vez en otro lugar, recuerden de que a veces no todas las organizaciones aplican este requisito de diseño y desarrollo de productos y servicios, ¿ya? No todas las organizaciones lo cumplen, pero en el caso del OMC nosotros tenemos la suerte de cumplir todos los requisitos de la norma. ¿Qué más? Vamos a entrar al capítulo, al requisito de control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Nereida, ¿qué quiere decir esto? Son todos aquellos procesos, productos y o servicios que están a cargo de un tercero. A ver, acá nos dice la norma de que en la OMC se debe asegurar que los productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos. Acá he puesto algunos ejemplos. Está el caso de INEI,
¿no? ¿Es un tercero? Sí. ¿Es una entidad de gestión pública? Sí. Con ellos no hacemos contratos, tenemos convenios. Otro actor muy conocido es Polisistemas. También tenemos a los monitores. Tenemos a los proveedores de las bolsas, por citar algunos ejemplos. Entonces nos dice que todos estos deben tener unos controles. ¿A fin de qué? De que estos productos y servicios de los proveedores externos, ¿no? De una u otra manera van a formar, están destinados a incorporarse dentro de nuestros propios productos y servicios de la organización. Nos dice también de que tiene que haber controles en los productos y servicios, ¿sí? Si son directamente proporcionados por a los clientes por proveedores externos en nombre de la organización. Por ejemplo, en este caso, INEI, todo lo que hace INEI, ¿lo hace con personal propio o a su vez subcontrata o terceriza? Terceriza, ¿no? Muy bien. En Así algunos es. casos. Sí, pero como responsabilidad, si algo pasa con ese contratista del INEI, la responsabilidad es nuestra, ¿sí o no? Sí. Entonces, por eso es que la norma dice que los controles llegan hasta allá. Por eso es que cuando analizábamos en algún momento los TDRs, les decía, ¿no? Sí, nosotros lo establecemos en el TDR, pero el INEI es el responsable o Polisistemas de velar por eso. Pero de alguna manera es imposible. ¿Por qué? Porque si algo falla a nivel de un tercero del INEI, ¿quién es el responsable? O sea, ante nosotros, ¿el INEI o el subcontratado por el INEI? ¿Nosotros podemos penalizar al INEI o no? ¿Qué creen? El INEI no sé, pero Polisistemas, si es que no cumpliera con algo, sí se le penaliza. Así es, con Polisistemas sí, porque con Polisistemas hay un contrato, pero con el INEI no. Con el INEI hay un convenio. Entonces, yo hice esa pregunta hace un tiempo y me dijeron, no, nosotros no podemos penalizar al INEI. Es otra entidad de gestión pública, nos apoya. Entonces, ¿a quién se penaliza? Al tercero contratado, subcontratado por INEI. Pero sin embargo, en un sistema de gestión de calidad, nosotros somos responsables hasta por ellos. ¿Sí? Entonces, ahí sí hay algunas, tal vez, mejoras que tengamos que revisar. Y esto no solamente es por el INEI, por Polisistemas, o sea, por todos los proveedores, ¿no? Por ejemplo, nosotros también tenemos convenio con Guampaní para la capacitación, ¿sí o no? Pero Guampaní también pertenece pues a gestión pública, entonces podemos penalizar, no. Y a su vez también podría subcontratar. Entonces, este capítulo es bien interesante y ahí estaba revisando en el Word sobre nuestras fechas, ¿no? Para seguir, si es que estoy al día. Entonces, se puso para solamente este requisito toda una sesión. Y aún así, la siguiente sesión lo vamos a seguir viendo, porque es un punto bien complejo, este requisito de 8.4, control de procesos, productos y servicios suministrados externamente. ¿Qué más nos dice la norma? Nos dice que también tenemos que tener controles, ¿no? Si es que un proceso o una partecita del proceso es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión que se haga en OMC. Y también aplica aquí pues a INEI, a Polisistemas, ¿no? Esa parte, como se dan cuenta acá, nos calza perfectamente en el análisis. ¿Qué más? Este es el requisito central de la norma. ¿Por qué? Porque nos dice que internamente nosotros debemos tener unos procedimientos de evaluación, selección y seguimiento y desempeño del desempeño, así como la reevaluación de los proveedores externos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, permítanme. Ya, acá está. Cuando nosotros hablamos de evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación, hay que mirarlo desde diferentes momentos. Por ejemplo, Minedu, al ser una entidad de gestión pública muy grande, tiene unos procesos que son externos a nosotros, ¿no? Como logística, que se encarga de ver todo el tema de proveedores. Pero, ¿qué sucede? De que cuando un proveedor quiere ingresar a prestarnos un servicio, tiene que cumplir una serie de requisitos. Y dependiendo del servicio también,
van a variar esos requisitos. Una cosa es que yo le pida, por ejemplo, que compremos bolsas, ¿no? Y las bolsas tienen unas características, unas especificaciones técnicas. Yo puedo medir, puedo pesar, ¿sí? Puedo definir el color. Pero en el caso de ser, por ejemplo, servicios, ¿no? Ya no me aplican las especificaciones técnicas. Me aplican otro tipo de especificaciones, otro tipo de características que tienen que asegurarme que ese proveedor de servicios no me va a generar ningún riesgo dentro del proceso. Entonces se dice siempre que hay unos filtros, ¿no? Cuando un proveedor quiere estar en la base de datos de un cliente. Y una vez que está en la base de datos, generalmente no es pues que se adjudica uno. Nosotros estamos inmersos en las ternas, por definir, ¿no? O sea, no es que solamente un proveedor compite en 2 o 3. Y eso también porque de una u otra forma está reglamentado. Ahora, de esa terna se selecciona a alguien, ¿no? Me quedo con fulano, con esta empresa, con la empresa A. Y una vez que nos ha prestado el servicio, sí, o nos está prestando el servicio, se hace un seguimiento, cómo va ese desempeño. Y finalmente, una vez que ha concluido su servicio, se debería hacer una reevaluación. ¿Qué es una reevaluación? Simplemente mirar que una vez que ha cumplido o ha cumplido con la entrega del bien o la prestación del servicio, entonces contra las características que hemos definido para el trabajo a realizar, empezamos a reevaluarlo. Pero acá pasa algo interesante, que en el Estado, este tema de reevaluación de proveedores no está bien visto y muchas veces es un requisito que no se puede aplicar. En las entidades privadas, cuando un proveedor no cumple, se atrasó, incumplió, no fue lo que se esperaba, y si su reevaluación pues no está a la altura de lo esperado, no se le vuelve a contratar. Acá en gestión pública no se puede hacer eso en el Estado, ¿no? Porque si no, entraríamos en un problema muy grande. Entonces, hay también una serie de estrategias de los proveedores. Por eso es que muchas veces en el Estado hay proveedores que brindan un mal servicio, pero hasta que se eleve a la OCE. Encito, ¿estás aquí en la reunión? Ok, no. Entonces, ¿qué sucede? De que cuando se quiere aplicar este requisito no se puede porque el proveedor nos puede demandar. Es más, nosotros debemos seguir trabajando con ese mismo proveedor hasta que pues la OCE lo sancione, ¿no? Y eso lamentablemente tiene un costo muy grande y es lo que vemos día a día, ¿no? Muchas veces tenemos quejas de que sí, que hubo corrupción con ese contratista, con ese proveedor. Y es simplemente por esto, porque la ley de una u otra manera no ayuda. Como digo, en gestión pública, en gestión privada, alguien no hizo el trabajo como se debía, adiós, no se le contrata, está vetado. Usted pasa a la base de datos de proveedores no aceptables. En gestión pública no. ¿Qué más nos dice la norma? Nos dice que debemos definir el tipo y el alcance del control sobre estos proveedores. La OMC debe asegurar que los productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa. ¿Ya? Entonces dice que sí. Pues, ¿cómo aseguramos nosotros de que los servicios prestados por terceros o los bienes que nos son entregados no van a afectar de manera adversa? La norma nos dice aquí, para ello, que tenemos que seguir una serie de pautas. Asegurar, definir, considerar y determinar. Primero, que estos procesos son controlados por la OMC. Segundo, dice que estos controles que se pretenden aplicar a un proveedor externo, ¿sí? Y también abarca los que se pretende aplicar a las salidas resultadas, o sea, los resultados o a las salidas esperadas. También nos dice, ¿sí?, que tenemos que ver, de acuerdo a este requisito de control a las salidas, el impacto potencial de sus procesos, de los productos y servicios suministrados externamente, ¿no? Si es que tiene la capacidad de cumplir. Y ese es un punto muy importante porque yo imagino de que en algún momento se han presentado proveedores que no tienen esta capacidad de cumplir con todo lo que nosotros requerimos, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice la norma, que hay que mirar esto. También hay que mirar la eficacia de los controles que estamos aplicando, ¿no? A veces no se logra pues todo lo que deseamos por una u otra razón. Entonces tenemos un efecto adverso potencial.
podría materializarse, ¿no? Y cuando esto pasa, se materializan los responsables, siempre vamos a ser nosotros. ¿Qué más nos dicen? Nos habla de la verificación y otras actividades, ¿sí?, necesarias para asegurarnos que todos los productos, servicios, cumplen los requisitos. Cuando hablamos de verificación, ¿se acuerdan en la lámina anterior que era verificar? Era sinónimo de inspeccionar, sinónimo de supervisar, sinónimo, ¿no?, de cotejar de manera específica y generalmente a través de muestra, ¿sí?, que los productos o servicios cumplen con los requisitos que nosotros hemos determinado, ¿no? Ahora, muchas veces sucede también, por ejemplo, pongámonos en el siguiente caso. Polisistemas cambia de dirección o el proveedor que se encarga del procesamiento de información sea uno nuevo y tenga un local al cual jamás hayamos asistido, jamás lo hayamos visto. ¿Cuáles son las actividades de verificación que aplicamos ahí? En principio, todo lo que dice el término de referencia. Pues al margen de que Polisistemas subcontrata a otra empresa que se dedique a hacer un proceso específico, Polisistemas tendría que garantizar que se cumpla con todos, o bueno, nosotros tendríamos también que asegurar que esta empresa nueva, que está subcontratada por Polisistemas, se cumpla con todo lo que nosotros hemos solicitado en el término de referencia. ¿Y qué hacen, Willer, por ejemplo, cuando qué hacen ustedes ya? No nos quedamos con todo lo que nos dicen los documentos. ¿Qué hacemos? Visitamos, ¿verdad?, los almacenes. Visitamos y evaluamos las condiciones locativas. Depende del proceso, ¿no? En el ejemplo que pones, si es que el servicio que está subcontratando sería el de almacenamiento, entonces tendríamos que ir a visitar los almacenes, a ver que se cumpla con lo mínimo que solicitamos en el término de referencia, ¿no?, que son los racks acumulativos, para que ahí se clasifiquen los pallets que tienen todas las cajas y que el almacén tenga todos los espacios disponibles para que también se pueda transitar y poder extraer una caja en el menor tiempo posible, en el caso se requiera su verificación del contenido, ¿no? En ese ejemplo. Perfecto. Ese es el mejor ejemplo para esquematizar este inciso D. Hay algo interesante también que tenemos que considerar. Muchas veces las organizaciones para fijar cuáles son los grados, el tipo de control que va a aplicar, empieza a mirar por la magnitud, ¿no? A evaluar por la magnitud de los bienes y servicios. Por eso es que muchas veces se manejan el criterio de compras mayores y compras menores. Compras mayores o contratación de servicios mayores son todos aquellos que generalmente por el monto invertido tienen mayores requisitos y requisitos pues muchas veces muy, muy, muy personalizados, ¿no? Y ese es por ejemplo, un parámetro. Tenemos compras, lo que se dice compras mayores, que son a 8 ITs, y compras menores a 8 ITs. Entonces, dependiendo de eso también, es un criterio para ver cuáles son los grados, el tipo de control que se ha fijado para estos proveedores, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una mayor inversión también y probablemente haya un mayor riesgo en la prestación del servicio o en la entrega del bien. ¿Qué más nos dice la norma? Nuevamente, ¿no?, que tenemos que asegurar que los requisitos estén claros antes de la comunicación al proveedor externo. Y esto se ve generalmente a través de los TDRs que se elaboran. ¿Por qué? Porque acá se comunican, ¿no?, los requisitos para los productos, servicios y procesos a proporcionar. ¿Ya? Entonces nosotros determinamos unos entregables. También habla de la aprobación, ¿no? O sea, los requisitos para la aprobación. Usted tiene que entregar esto a los 30 días, 60, 90 días. Y esta aprobación considera los productos y servicios, a los métodos, procesos y equipos, y así también como las condiciones de liberación de los productos y servicios. También nos hablan de la competencia, ¿no? En este caso, ¿de quién? De las personas, ¿no? Incluyendo cualquier calificación requerida. Por ejemplo, cuando nosotros requerimos elaboradores, ¿no? Cualquiera no puede ser elaborador, tiene que tener toda una serie de unas competencias.
o cuando requerimos pues algún servicio especializado, ¿no? Tiene que tener competencia para asegurar que conoce y que el trabajo que nos va a entregar o el resultado que nosotros requerimos pues no nos va a generar ningún percance. También nos dice que en estos términos de referencia o en algún otro documento similar, otros documentos complementarios, también habla de las interacciones, ¿sí?, del proveedor externo con la organización. Y eso lo vemos mucho en los términos de referencias con los proveedores de procesamiento de información, con el mismo convenio del INEI. También nos dice que se debe comunicar el control y seguimiento del desempeño del proveedor, que vamos, ¿no? O sea, de una u otra manera, los resultados. Y eso se hace, porque cada vez que visitamos a un proveedor o recibimos algo, no solamente una persona, sino varias, o en paralelo, hacen seguimiento, ¿sí? Entonces, aplicamos este requisito. Y también nos habla de las actividades de verificación o validación que la organización, o en este caso también a nombre de un cliente, se pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo, ¿no? Acá generalmente son las visitas que se hacen. Hay momentos, por ejemplo, hay organizaciones, sobre todo se ven en la parte privada, y me imagino que también en proyectos de infraestructura en el Estado, ¿no? Dicen, vamos a implementar, no sé, vamos a equipar algo. Entonces dan las especificaciones de los productos, de las máquinas, no sé, de los insumos o materiales que se van a requerir. Y resulta muchas veces que hay que hacer visita a las instalaciones del proveedor para ver cómo lo fabrican o cómo lo están custodiando, ¿no? Siempre este requisito va a variar, como les decía en un inicio, hace un momento, en el tema del tipo y grado de control. No todo se controla de la misma manera. Y bien, vamos a quedarnos en esta parte, ¿sí? En 8.5 continuamos en la siguiente sesión. En la siguiente sesión también vamos a hacer un repaso rápido de este requisito 8.4, porque ahorita, o sea, lo leemos, hacemos una analogía, ¿no? Relacionamos, pero en realidad es como para agarrar y darle más vueltas a la luz de todo lo que nosotros conocemos dentro del UNC. ¿Sí? Por favor, no se olviden de llenar las listas de asistencia, o la lista de asistencia, disculpen. La estoy compartiendo por el chat. Y mientras llenan la lista, no sé si hay alguna pregunta. No sé si los he hecho dormir. ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? ¿Alguna anécdota? ¿Nada? Bien. Entonces, chicos, que tengan un buen fin de semana. No se olviden de llenar la lista de asistencia, por favor. Y estamos coordinando. Muchas gracias por su asistencia y participación. Gracias a ti, Nereida. Gracias. Gracias, Nelly. Muchas gracias. Hasta la otra clase. Muchas gracias, Nereida. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Nereida. Nos vemos la otra semana. Gracias, chicas. Muchas gracias. Feliz tarde y feliz fin de semana. Gracias.